Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de la novela Trópico de Cáncer del escritor estadounidense Henry Miller, publicada en 1934. Yo creo que todos han oído hablar de este libro y del propio Miller, a veces de forma positiva, a veces negativa, como sea, pero han oído hablar de él. Y es que Trópico de Cáncer no es una novela usual. Cuando se publica, rompe esquemas. Tanto así que es prohibida en Estados Unidos y considerada obscena, por lo que no puede publicarse legalmente hasta los años 60. Como se trata de una novela semi-autobiográfica, la historia se ciñe a las experiencias personales del autor, quien en 1930, durante la Gran Depresión, se traslada a Francia, donde vive de una forma bastante precaria, enfrentando el frío, el hambre y siempre buscando un lugar donde dormir. Logra sobrellevar esta vida gracias a sus amigos y a distintas personas bastante bondadosas que lo ayudan intermitentemente. Y digo intermitentemente porque es como que se turnaban para ayudarlo. A ver, aquí hay un ejemplo. Les voy a leer unos fragmentos que encontré. Voy a leer hartos fragmentos en este video porque están muy buenos. Dice: el caso es que estaba sentado en el banco y cabizbajo, girando el anillo, cuando alguien me dio de repente una palmada en la espalda. En pocas palabras, conseguí una comida y además unos francos. Y entonces se me ocurrió, como un relámpago, que nadie negaría una comida a un hombre, si éste tuviera el valor de pedirla. Fui enseguida a un café y escribí una docena de cartas. ¿Me dejarías comer contigo una vez a la semana? Escribía cartas a sus amigos, a sus conocidos, y les decía esto: ¿me dejarías comer contigo una vez a la semana? Dime qué día te iría mejor. Y él dice: dio resultado, como un hechizo. No solo me alimentaban, me agasajaban. Todas las noches llegaba a casa borracho. Todo les parecía poco a aquellas almas generosas de una vez a la semana. Lo que me ocurriese los demás días no era asunto suyo. De vez en cuando los más atentos me regalaban cigarrillos o algún dinero para pequeños gastos. Evidentemente, todos ellos se sentían aliviados cuando comprendían que me iban a ver solo una vez a la semana, y más aliviados aún cuando les decía: no lo voy a necesitar más. Claro, se turnaban. Sí, claro, entonces uno era el lunes, otro era el martes, otro era el miércoles y así. Ya. Entonces, al no tener un lugar fijo donde vivir, donde dormir, este personaje debía mendigar comida. Básicamente eso es lo que hacía. Entonces, como mendigaba comida, le sobraba tiempo para deambular por las calles de París. Lo hacía solo, lo hacía con sus amigos, bebía y tenía tiempo para reflexionar. Estos tipos de experiencias reales son las que el autor vuelve literatura, mezclándolas con la ficción, porque mientras pasa por todas estas situaciones, se mantiene escribiendo. Aquí lo dice de una manera muy graciosa. Dice: debería ser rico para tener una secretaria a la que dictar mientras camino, porque las mejores ideas se me ocurren siempre cuando estoy lejos de la máquina. Se fijan que él va pensando, va reflexionando mientras camina, mientras vive. Esto es muy importante en Miller. Mientras él está en la vida, viviendo, no está encerrado con la máquina pensando en cosas que decir. No, él está viviendo, y mientras vive se le ocurren ideas. Que esa es la piedra angular de su pensamiento. Vivir. Es por ello que la novela se ambienta en el espacio de tiempo correspondiente a la época en que el autor vivió dichas experiencias, es decir, en el París de los años 30, en el París entre guerras, en una Europa que todavía no se recuperaba de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, cuando ya se avecinaba otra. Una Europa que todavía no encontraba su equilibrio, mismo equilibrio del que la vida de Miller carecía. Él vivía tambaleándose en un mundo que le exigía ser de una forma, pero el autor quería vivir en plena libertad,
alejado de los convencionalismos sociales. Es por eso que a pesar de las dificultades de una vida prácticamente nómada, sentía que estaba haciendo lo correcto, idea que plasma en su novela, siendo esta algo diferente a lo tradicional, tanto en forma como en contenido. De hecho, lo dice en las primeras páginas de este libro, como si fuese una advertencia para el lector. Si de esta forma vivo, entonces de esta forma escribo. Lo dice clarito aquí, en la página 10, cuando uno empieza a leer, aparece esta frase genial que dice: no tengo dinero ni recursos, ni esperanzas. Soy el hombre más feliz del mundo. Debería ser al revés, ¿verdad? Si no tiene dinero, ni recursos, ni esperanza, entonces no debería ser un hombre tan feliz. Pero al contrario, el dinero y los recursos y las esperanzas lo único que hacen es atarlo. Al no tener nada de eso, le dan lo que él más anhela, la libertad. Entonces dice, esto no es un libro, es un libelo, una calumnia, una difamación. No es un libro, lo dice 2 veces, no es un libro. En el sentido ordinario de la palabra, no es un libro en el sentido ordinario de la palabra. No, es un insulto prolongado, un escupitajo a la cara del arte, una patada en el trasero a Dios, al hombre, al destino, al tiempo, al amor, a la belleza. La advertencia está clarísima, que el lector no espere un libro tradicional y hace hincapié en que es una difamación, un insulto a lo que él considera arte o a lo que se considera arte. Este libro es un insulto a lo que se considera arte, a la definición tradicional de arte. Y lo que Miller nos presenta aquí es una visión amplia y nueva de lo que puede ser el arte literario. Es por eso que en esta historia no van a encontrar una trama tradicional. Se trata solo de las experiencias del autor durante ese periodo de tiempo que vivió en París. Son sus vivencias, sus recuerdos, sus ideas que se van entrelazando, se combinan, unas pasan a segundo plano para que otras afloren de pronto, sin un orden, sin un sentido lógico, generando así una narración caótica que al no tener una estructura tradicional carece de una tensión narrativa, de esa tensión que impulsa el relato. Entonces, al carecer de eso, lo sustituye por la energía que tiene el propio narrador, quien a partir de la primera persona narra de una manera bastante desenfrenada, bastante desinhibida. Te empuja su energía, construyendo así un relato muy auténtico, donde este narrador no piensa demasiado en lo que dice, no, lo dice y ya. Salga como salga, no censura ni filtra sus vivencias. Si tiene que describir algo de forma explícita, un encuentro sexual o una enfermedad de transmisión sexual, lo hace sin pelos en la lengua. Razón por la cual esta novela se ganó el título de obscena. Y es que en literatura estamos acostumbrados a que se soslaye este lado de nuestras necesidades fisiológicas. Generalmente no es algo que se muestre mucho y las necesidades fisiológicas nos acompañan día a día, pero no se mencionan, se les da poco protagonismo, como comer, ir al baño, tener relaciones sexuales, necesidad de refugio, etc. Y Miller se encarga de no invisibilizarlas, no las ignora para nada y siempre las está mencionando porque son parte de su pensamiento día a día, igual que a cualquiera de nosotros. Pero él no las va a filtrar, nunca en toda la novela. Un ejemplo. La vida, dijo Emerson, consiste en lo que un hombre piensa todo el día. Si es así, mi vida no es sino un gran intestino. No solo pienso en la comida todo el día, sino que además sueño con ella por la noche. ¿Por qué digo que no las invisibiliza? Porque no es que las haga protagonistas, simplemente están ahí, pero no las oculta. Lo que en la literatura tradicional de aquel tiempo se omite, aquí no, pero sobresalen aún más por la vida que lleva el narrador, que al ser bastante marginal está mucho más en contacto con estos elementos, y al no omitirlos, afloran constantemente. En otras palabras, lo que busca Miller es crear literatura a partir de nuestras experiencias reales. Se subraya ahí, reales. Experiencias desde la carne, que engendra emociones.
alejado de las ideas abstractas, de ese pensamiento que se genera cuando tú estás encerrado en una habitación pensando. Él no, él está en la calle viviendo y ahí genera ideas. Entonces deja en evidencia nuestra naturaleza animal, nuestros vicios, nuestros defectos, nuestras obsesiones. Otra frase, otro fragmento que me gusta mucho. Dice: hasta ahora, mi idea al colaborar conmigo mismo ha sido abandonar el patrón de oro de la literatura. ¿Se fijan lo que dice? Abandonar el patrón de oro de la literatura. En pocas palabras, mi idea ha sido presentar una resurrección de las emociones, describir la conducta de un ser humano en la estratosfera de las ideas, es decir, presa del delirio, retratar a un ser presocrático, a una criatura mitad cabra, mitad titán. Mitad cabra, mitad titán, es decir, un ser mitad terrenal, mitad divino, no completamente divino, no completamente abstracto, devolviéndole su lugar a lo real, a nuestra condición humana, devolviéndole lo corpóreo a nuestra condición humana. Dice: lo monstruoso no es que los hombres hayan creado rosas a partir de ese estercolero, sino que por la razón que sea, deseen rosas. Por una razón u otra, el hombre busca el milagro, y para lograrlo es capaz de abrirse paso entre la sangre. Si por un solo segundo de su vida puede cerrar los ojos ante el horror de la realidad, es capaz de corromperse con ideas, reducirse a una sombra. ¿Se fijan? Cuando el hombre sucumbe al horror de la realidad, es capaz de corromperse con ideas. Cuando se oculta de lo real, entra en el terreno de lo abstracto y se reduce a una sombra. ¿Se fijan? Y dice: todo se soporta: ignominia, humillación, pobreza, guerra, crimen, gracias al convencimiento de que de la noche a la mañana algo ocurrirá, un milagro que vuelva a la vida tolerable. Y mientras tanto, un contador está corriendo en su interior y no hay mano que pueda llegar hasta él para detenerlo. Según Miller, el ser humano no vive de verdad, se somete a la realidad y espera un milagro que lo salve. Esa espera lo apresa porque el tiempo no se detiene y esperar algo que nunca sucederá solo nos condena. Por eso dice que el ser humano se reduce a una sombra, vuelve a ser abstracto porque no enfrenta la crudeza del mundo y se refugia en las ideas. Y de ese tormento y miseria eternos no resulta ningún milagro, ni siquiera un vestigio microscópico de milagro. Solo ideas pálidas, atenuadas, que hay que cebar mediante la matanza. Ideas que brotan como bilis, como las tripas de un cerdo cuando lo abren en canal. Entonces, el autor dice que los milagros no existen y nunca existirán. Por lo tanto, no vale la pena refugiarse en las ideas que genera la espera, porque son generadas por la razón. Son pensamientos sistemáticos que realizamos para escapar. Desconfía de esas ideas cuando éstas sustituyen la vida. En el fondo eso es lo importante en este libro, que desconfía de las ideas cuando éstas sustituyen la vida. Las ideas no pueden sustituir la vida. Las ideas no pueden transformarse en refugios mentales y en excusas para no vivir. Las ideas deben generarse de la experiencia, no para esconderse de la experiencia. Más frases. Sin embargo, no me puedo quitar del pensamiento la discrepancia existente entre las ideas y la vida. Una dislocación permanente, aunque intentemos cubrir unas y otras con un toldo brillante. Y no servirá de nada. Las ideas tienen que ir unidas a la acción. ¿Se fijan? Las ideas tienen que ir unidas a la acción. Si no hay sexo ni vitalidad en ellas, no hay acción. Las ideas no pueden existir solas en el vacío de la mente. Las ideas están relacionadas con la vida. Ideas hepáticas, ideas renales, ideas intersticiales. ¿Cómo mezcla ahí las funciones de nuestros órganos con las ideas? Porque eso es lo que importante y eso es lo que apunta Miller siempre.
Por ello abraza las ideas que nacen de la carne, del impulso animal y no solo de la razón. Por ello la novela incomoda tanto por su lenguaje explícito, ya que al no querer dejarse llevar por la razón, escribe lo primero que se le viene a la mente, sin modificar nada, sin estilizarlo. Por eso a algunos les choca un poco cuando leen esta novela, aunque no es tan terrible, no, para nada. Dice, he hecho un pacto tácito conmigo mismo, no cambiar ni una línea de lo que escribo. No me interesa perfeccionar mis pensamientos ni mis acciones. Qué importante esto, ¿ven? No cambiar ni una línea de lo que escribo. Y dice, junto a la perfección de Turgenev, coloco la perfección de Dostoyevsky. ¿Hay algo más perfecto que el eterno marido? Ahí tenemos pues dos tipos de perfección en un mismo medio. Pero en las cartas de Van Gogh hay una perfección que supera a una y a otra. Es el triunfo del individuo sobre el arte. Es el triunfo del individuo sobre el arte. Qué buena frase. Así lo dice Miller. Es decir, que el arte no está por sobre el individuo, sino que lo sirve. El arte está subordinado al individuo hecho carne, cuyas ideas nacen de la experiencia corporal, del sexo, del hambre, del fracaso, de la miseria. Todo esto él lo va pensando mientras vive y escribe, mientras lo alimentan, hasta que se da cuenta que al alejarse de lo abstracto y abrazar lo real, al dejar de esperar ese milagro que todos esperan, alcanza la verdadera libertad. Yo les dije que iba a leer hartas frases. Dice, en cierto modo, la comprensión de que no había nada que esperar tuvo un efecto saludable para mí. Durante semanas y meses, años, toda mi vida, de hecho, había estado esperando que algo ocurriera, algún acontecimiento extrínseco que transformase mi vida, y en aquel momento, inspirado por la absoluta desesperanza de todo, me sentí de pronto aliviado, sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. ¿Ven? Dice que él estaba esperando algún acontecimiento extrínseco que transformase su vida, y en aquel momento, cuando ya cae la desesperanza, se siente aliviado. Y dice, decidí dejarme llevar por la corriente, no oponer la menor resistencia al destino. Como quiera que se presentase, nada de lo que me había ocurrido hasta entonces había bastado para destruirme. Nada había quedado destruido, salvo mis falsas ilusiones. Yo estaba intacto. ¿Se fijan? Es la absoluta desesperanza, el tocar fondo, lo que lo alivia, y decide no oponerse más a lo que el destino le imponga. Como venga, lo enfrentará, y como deba vivir, vivirá. El mundo estaba intacto. Mañana podría haber una revolución, una peste, un terremoto. Mañana podría no quedar ni un alma a la que recurrir en busca de compasión, ayuda, fe. Me parecía que la gran calamidad ya se había manifestado, que no podía estar más auténticamente solo que en aquel preciso momento. Tomé la determinación de no aferrarme a nada, no esperar nada, vivir en adelante como un animal, un depredador, un pirata, un saqueador. Bien, ahora tenemos pizarra. En el fondo, el protagonista de la novela, el narrador, está viviendo en una zona límite. Está cruzando una frontera, una línea imaginaria, que es esta que dibujé aquí. Está cruzando un trópico de Cáncer, que me imagino puede ser el significado del título de la novela. Trópico de Cáncer puede funcionar como el símbolo de una línea límite. Es una frontera existencial que hace referencia al límite de la cordura, que hace referencia al límite de la pobreza, al deseo de la realidad, al límite de la realidad. La novela narra la vida desde este borde, donde se ha abandonado todo. Aquí en el centro es donde se gesta la novela. Y París, la ciudad física, funciona como el lugar que le permite al autor cruzar dicha línea. Es el lugar que impulsa la decisión, ya que al venir desde Estados Unidos, él viene de Estados Unidos y viaja a París. Él está en un momento de transición y está en un momento de cambio. Y está pasando de un sistema a otro. Hay un sistema que es clásico en Estados Unidos, que lo describe muy bien, y que es distinto en París. Pero la vida en París lo hace tomar la decisión de borrar esta línea y de quedarse definitivamente al otro lado.
Por ello, constantemente hace menciones de su país natal y lo compara con su residencia actual en París. Siempre está haciendo ese contraste. Miren. He tenido que viajar precisamente por todo el mundo para encontrar un rincón tan cómodo y agradable como este. Parece casi increíble cómo habría podido prever en América, con todos los cohetes que te ponen en el trasero para darte ánimo y valor, que la posición ideal para un hombre de mi temperamento era buscar faltas de ortografía. Lo dice así porque hay un momento en la novela en que consigue un empleo de corrector. Entonces dice... Allí no piensas en otra cosa que, cuando habla de allí, dice de Estados Unidos, dice, allí no piensas en otra cosa que en llegar a ser algún día presidente de los Estados Unidos. En potencia, todos los hombres tienen madera de presidentes. Aquí es distinto, aquí todos los hombres son un cero a la izquierda. En potencia, si llegan a hacer algo o alguien, es un accidente, un milagro. Existen 1000 probabilidades contra de que nunca abandones tu pueblo natal. Eso es París. París dice, aquí todos los hombres son un cero a la izquierda, en potencia. Si llegan a hacer algo o alguien, es un accidente, un milagro. Pero precisamente porque tienes todas las probabilidades en contra, porque hay tan pocas esperanzas, la vida es agradable aquí. Día tras día no hay ayer ni mañana. El barómetro nunca cambia. La bandera siempre ondea a media asta. París es el lugar ideal para él. No tienes optimismo norteamericano. Y dice, entonces entendí por qué atrae París a los torturados, a los alucinados, a los grandes maníacos del amor. Entendí por qué aquí, en pleno cubo de la rueda, puedes abrazar las teorías más fantásticas, más imposibles, sin que te parezcan extrañas, lo más mínimo. Aquí es donde vuelves a leer los libros de tu juventud y los enigmas adquieren significados nuevos, uno por cada cana. Aquí todos los límites se desvanecen y el mundo se manifiesta como el demencial matadero que es. ¡Qué buena frase! Los límites se desvanecen y el mundo se manifiesta como el demencial matadero que es. Es como si al estar en París cruzara definitivamente esa línea, ese límite, y al cruzarlo se borra. Ya no está. Él ha cruzado definitivamente y ya no está en esa disyuntiva entre un país y otro, entre una vida y otra. Y definitivamente se aburre, abandona todo y él busca su libertad. Claro, se encuentra al fin con el mundo real, pero el mundo real es un mundo cruel. Y cuando entras al mundo cruel ya no hay vuelta atrás. Tienes que estar en un país extraño como Francia, caminando por el meridiano que separa los hemisferios de la vida y la muerte, para saber qué incalculables perspectivas se abren ante ti. Cuando se borra esa línea, se abre ante ti un mundo de perspectivas, de posibilidades. Crueles, pero reales. Posibilidades crueles, pero reales. Ya, vamos a volver a dibujar la línea solamente para este esquema. Entonces, no porque París haya sido el motor de su cambio, este hombre se siente ahora europeo. Al contrario, París fue solo el gestor que lo llevó de lo humano, porque él antes se sentía humano, a lo inhumano. ¿Se fijan? Al cruzar esta línea, al dejar atrás Estados Unidos, al dejar atrás todo lo que lo amarraba, todo lo que lo aprisionara, al dejar atrás ese milagro que él esperaba de la vida, al aceptar que va a enfrentar la vida como sea que venga, él también deja atrás lo humano y ahora siente que es inhumano. Estas son las palabras de Miller para decir que al cruzar esta frontera ha dejado atrás también todos los sistemas humanos, todos los códigos morales, todas las cosas que lo aprisionan. Les voy a leer unos fragmentos. Dice,
En un tiempo pensaba que ser humano era el objetivo más alto que podía tener un hombre, pero ahora veo que estaba destinado a destruirme. Hoy me siento orgulloso al decir que soy inhumano, que no pertenezco a los hombres ni a los gobiernos, que nada tengo que ver con credos ni principios, nada tengo que ver con la crujiente maquinaria de la humanidad. Pertenezco a la tierra. Si soy inhumano es porque mi mundo ha sobrepasado sus límites humanos, porque ser humano parece algo pobre, lastimoso, miserable, limitado por los sentidos, esto es importante, limitado por los sentidos, restringido por preceptos morales y códigos, definido por trivialidades e ismos. ¿Se fijan que él ve el mundo humano como algo que lo aprisiona? Codo a codo con la raza humana corre otra raza de seres, los inhumanos, la raza de los artistas, que estimulados por impulsos desconocidos toman la mansa e inerte, estimulados por impulsos desconocidos toman la masa inerte de la humanidad y mediante la fiebre y el fermento de que la imbuyen, convierten esa pasta húmeda en pan, el pan en vino y el vino en canción. Los inhumanos entonces son los que están libres de todo lo que pueda privar sus sentidos, es decir, los artistas. Pero no cualquier artista, sino una raza de ellos, una porción de ellos. Una raza estimulada por impulsos desconocidos, por el caos. En el fondo, Trópico de Cáncer es una novela que apunta constantemente a la libertad individual. Y es el artista el que mejor puede aprovechar esta libertad, generando ideas a partir de sus experiencias, pero corpóreas, experiencias corpóreas. Pero no cualquier artista puede hacerlo, sino el que vive al margen del sistema productivo. Y como vive al margen del sistema productivo, y el sistema productivo lo domina todo, por ende también es un artista fracasado. Y el fracaso, entonces, aquí aparece, bajo estas ideas, como una condición de autenticidad. Esa es la filosofía de Miller. Dice: el mundo estaba acabado, nuestro mundo occidental. Cuando veo las figuras de hombres y mujeres moviéndose con desgana tras los muros de su prisión, resguardados, recluidos por breves horas, me siento horrorizado ante la capacidad potencial para el drama que todavía hay en esos débiles cuerpos. Tras los muros grises hay chispas humanas, pero nunca conflagración. Se fijan que está describiendo a personas que están en oficinas encerradas y que no tienen una vida. Y dice, tras los muros grises hay chispas humanas. No hay un fuego humano, hay chispas humanas, chispas de vida, pequeñas luces de vida. Ya, sigamos. ¿Son hombres y mujeres, me pregunto, o son sombras de marionetas pendientes de cuerdas invisibles? El ser humano como una marioneta, como una cuerda. Ya. Como sostenido por cuerdas, perdón. Sí, eso le iba a leer. Ok, en esta obra, más que contar una historia, Miller propone una experiencia, sumergirse en el caos de la vida, sin red moral ni red narrativa. Es decir, que incluso la forma caótica del texto es una representación de su filosofía, de su pensamiento. El mismo estilo del libro sigue las ideas propuestas por Miller. Posee un humor bastante grotesco, un desorden estructural que refleja que la vida no es lineal. Tiene una prosa intensa que fluye dependiendo de las experiencias que vive su protagonista, resultando así un texto altamente sensorial y muy intenso, llegando incluso a ser musical. Es por eso que no es un libro para todos, no es un libro para todos los gustos, porque te incomoda, porque te confronta y porque al no tener una trama tradicional es difícil de recordar, ya que se trata de una serie de situaciones normales en la vida de un bohemio. Cuando comenté este libro en redes sociales, alguien por ahí me dijo que lo leyó y que no se acordaba nada de lo que había leído. Y yo creo que es porque están acostumbrados a leer lo que dice el texto. Claro, como no hay aventuras definidas que recordar, entonces dicen, no me acuerdo de nada. Claro, solo leyeron el texto y no lo que quiere decir el texto.
Como decía Humberto Eco, ¿se acuerdan del video pasado? Ya. Solo leen el texto y no lo que quiere decir el texto, porque si leyeran lo que quiere decir el texto, si te centras en las ideas que comparte, en el mensaje que envía Miller, sin duda no lo vas a poder olvidar nunca. Espero que les haya gustado esta reseña y nos vemos la próxima semana.